¿Por qué el Arca de la Alianza fue considerado el utensilio más sagrado y misterioso de la historia? ¿Qué secretos codificados había en ella? ¿Qué nos dice la tradición y la Kabbalah acerca de la misma? ¿Qué cosas puedes ver en el hebreo del texto que habla de el arca que no puedes ver en ningún otro idioma? Todo eso lo vamos a explicar en este video, pero quédate hasta el final, porque al final revelaremos un secreto que puedes aplicar en tu vida diaria para conseguir la luz que se desprendía del arca. Así que sin más, empecemos. Shalom a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a hablar del Arca del Pacto y de los querubines que estaban encima de ella. Misterios que no fue escrito mucho y que hay que investigar en las raíces hebreas para entender algo. Y además hay que ver relaciones y llaves, claves de interpretación que nos transmitieron nuestros sabios ya hace miles de años para comprender de dónde viene toda la santidad del arca. ¿Sabes que está escrito literalmente en la Torá? Que la palabra de Dios salía de en medio de los querubines. De ahí salía del tabernáculo hacia Moisés y Moisés escuchaba la voz de Dios. ¿Qué significa todo esto? Esto lo vamos a ver poco a poco, pero antes necesitamos entender otra cosa que a priori, solo a priori, no tiene nada que ver. Y es otra figura de oro que aparece en la Torá y que tiene también una importancia muy grande, pero en el sentido negativo, una connotación no positiva para nada. Se trata de el becerro de oro. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos míos y de otros ponentes en hebreo disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. El becerro de oro tiene mucho que ver con el Arca de la Alianza y los querubines. Pero, ¿en qué tiene que ver? Pues lo primero en una pregunta muy obvia que todos tenemos que hacernos. Sabemos que en el desierto, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, en el momento más elevado que pueda haber para el pueblo de Israel, en ese mismo momento, dicen los sabios, estaban en la boda, en la ceremonia de bodas. En ese momento, Israel decidió hacer un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? Muchos dicen que en los dioses de Egipto, ¿sí?, el becerro era uno de esos dioses a los cuales se adoraba. Y que además el becerro representaba la fuerza, ¿sí? Es una representación de Dios. Fíjense bien que dice Israel, a este hombre Moisés no sabemos qué le haya acontecido, hagamos dioses que vayan delante de nosotros, e hicieron un becerro. Significa que el becerro no fue en lugar de Dios, sino en lugar de Moisés. Moisés no está, hagamos un becerro. El becerro no era Dios. Si después de hacer el becerro dicen, es fiesta para el eterno mañana, ¿sí? Para el eterno, no para el becerro. El becerro era el intermediario de ellos, la representación. Y su error no empezó en el becerro. Empezó en la forma en que vieron a Moisés, porque también a él le tenían como un semidios, pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo único que quiero preguntarme es, ¿por qué? Si en los famosos 10 mandamientos está escrito que no se puede hacer ninguna figura de lo que está en el cielo ni en la tierra, ¿sí?, que es algo tan grave y que Dios no quiere figuras en absoluto, ¿por qué en el lugar más santo de los santos, ¿sí?, el Kodesh HaKodashim, cuando entrabas, estaba el Arca de la Alianza y encima de ella, en su tapa, había 2 querubines, que son una imagen clara de lo que hay en el cielo? ¿Cuál es el misterio? Y acabamos de ver una pregunta muy clara. ¿Por qué el becerro de oro no? Pero la representación que hay en el lugar más santo sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el mensaje? Pero la relación no nace solamente de esa pregunta. La relación va mucho más allá. Y para eso tenemos que estudiar
la Merkabá del profeta Ezequiel, la carroza de Ezequiel, la revelación tan grande que tuvo Ezequiel en su libro. En el capítulo 1 de ese libro, en el verso número 10, está escrito que Ezequiel vio la Merkabá. Merkabá es la carroza, es decir, el lugar donde se pone la presencia divina para revelarse al mundo. Y esa presencia divina que se revela tiene una estructura de revelación específica que tiene significados muy elevados a nivel profético. ¿Qué vio Ezequiel ahí? Vio a la Merkabá con 4 caras. Una cara de león, una cara de hombre, una cara de águila y otra cara de becerro. Dice en hebreo el shor, un toro, un becerro. Eso es muy impactante. Becerro abajo y también hay un becerro arriba. Lo más fuerte de todo es que cuando nos vamos al capítulo 10, verso 14 del libro de Ezequiel, vemos que la Merkabá tiene 4 rostros también, pero hay uno que cambió. Está escrito el hombre, está escrito el león, está escrito el águila, pero el cuarto no dice que era más un toro, un becerro, sino que dice que era un querubín. Tenía cara de querubín. Los sabios de Israel nos dijeron que en el tratado de Hagigá, en el Talmud, en la página número 13, nos dijeron algo muy importante. Nos dijeron que Ezequiel, al ver la primera visión y ver allí al becerro, ¿de qué se acordó? Del becerro de oro. Y le dijo a Dios, ¿cómo este acusador? Porque es una acusación contra nosotros ver un becerro aquí arriba. ¿Cómo este acusador se puede encontrar aquí, en el lugar de la revelación? Y dice que Dios cambió al becerro por causa de la petición de Ezequiel por un querubín. Por eso es que en el primer texto vemos becerro y en el segundo vemos al querubín. ¿Qué significa esto? El querubín obviamente nos conecta directamente con el arca de la alianza, el Aarón Abrit en hebreo. Significa que de alguna manera, nos dijeron los sabios, fíjate bien, porque el hecho que haya primero un becerro y luego haya un arca, no es cualquier cosa. Además, fíjense bien que la historia del becerro de oro viene de una manera no cronológica en absoluto. Se nos está hablando en la Torá, en el libro del Éxodo, de la construcción del templo. Luego va a continuar hablando de la construcción del templo, pero en el medio hay una pausa para hablarnos del becerro. Significa que el becerro tiene una clara relación con lo que había en el tabernáculo, ¿sí? En el templo. Así que tenemos que entender todas esas cosas. Como los querubines del arca eran un tikún, una rectificación clara del becerro de oro. Hay una relación. Y aquí hay un misterio que vamos a revelar, pero para revelarlo necesitamos ir a las raíces del hebreo. Necesitamos descodificar lo que está en las palabras en hebreo. Alguien me dijo una vez que la profundidad en realidad del sod, de los secretos de la Torá, se encuentran en el hebreo. Y hoy vamos a ver un ejemplo claro. ¿Cómo se llama el egel, el becerro de oro? Porque lo que vamos a hacer es entender qué estuvo mal en el becerro para entender cuál es la rectificación que hay en el arca, en los querubines. Y cuando entendamos la rectificación, entenderemos por qué tanta luz y tanta santidad sale de ese arca y cómo ese mensaje llega hasta ti y te ilumina. Así que vamos allá. Egel en hebreo es Ain Gimel Lamet. En las lenguas semíticas, esta raíz tiene un sentido de rápido, urgente. Por ejemplo, hay un rezo muy famoso en arameo que se reza en las sinagogas todos los días, muchas veces, que es el Kadish. Y allí dice Ba'agalá ubizman karib. ¿Sí? Es decir, prontamente y en un tiempo cercano. ¿Sí? Prontamente, algo pronto, algo rápido. Ba'agalá. Ba'agalá, veis que es la raíz egel, la misma raíz. También en árabe, hasta el día de hoy, egel es rápido. Y también es egel. ¿Sí? Lo que pasa es que la y no existe en hebreo. Así que no podemos decirlo así, pero es la misma letra, la gimel. Egel es urgente, algo que se tiene que hacer urgente en árabe.
Así que vemos que el becerro tiene una raíz semántica, etimológica de urgencia. ¿Qué pasó en el becerro de oro? Fíjense bien. Moisés tenía que bajar el mismo día. Pero dicen los sabios que hicieron cuentas de cuándo tenía que bajar Moisés y que no bajaba y dijeron, no sabemos qué le ha acontecido a ese hombre. Así que, rápido, hagamos un becerro. No tuvieron paciencia, no esperaron, no podían esperar. Podéis esperar un día a ver qué está pasando, qué no está pasando. No, 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 ahora. Solución ahora. El becerro es la cultura de la hora. ¿Conoces la cultura de la hora? Ahora tengo que tener comida. Pues puedo tomar un teléfono y pedir que me la traigan ahora, a casa. ¿Sí? Ahora tengo que comprar, ahora tengo que hacer. No procesos. Cuanto más rápido mejor, ya no hay que ir a ningún lugar, te lo traen. Todo tiene que ser ya y ahora. Nuestra generación es la que ha hecho en toda la historia de la humanidad más pasos hacia el ya, el urgente. Ya no hay paciencia. Las personas se casan. No entienden que no es como en una película, donde todo se arregla muy rápido, las personas se enamoran muy rápido, salen estrellas, todo va bien, todo al momento, todo es mágico, todo es ahora. Hollywood, ahora. De repente entendemos que hay aquí algo muy profundo. ¿Saben qué está escrito en la Torá? ¿Cuál es el castigo por el becerro que Dios quería hacer a Israel? Dice así, rega ejat, alebe kirbeja, vejilitija. Es decir, en un momento subiré sobre ti y te destruiré, dice Dios, en consecuencia al becerro. Fíjense bien. Eso se llama midá keneget midá. Medida en contra de medida. ¿Cuál fue la medida de hacer el becerro? Ahora. Ahora, en un momento. Queremos todo en el momento. ¿Cuál fue el castigo que hubiera sido posible si Moisés no hubiera pedido misericordia? En un momento vendré y serás destruido. ¿Cuál fue la solución? La solución fue, Moisés, apártate. Destruyamos este pueblo. Hagamos desde ya. Solución, uno nuevo. ¿Cuál fue el tikún de eso? El tikún de eso fue que Moshe clamó a Dios y Dios le reveló, ¿sí? Cuando Moisés le dijo, muéstrame tus caminos, Dios le reveló sus 13 atributos de misericordia. ¿Saben cuál es? Uno es el nosé abón, Dios es paciente. Dios de alguna manera soporta el pecado. Está escrito. Es todo lo contrario. La paciencia, el erejapaim está revelado ahí. ¿Sí? Que significa en verdad lento para irarse, no rápido. Erejapaim, lento para irarse. La misericordia, el atributo divino se revela en todo lo contrario que el ahora, que el ya. La idolatría es el ahora. ¿Por qué la idolatría es el ahora? Fíjense bien en eso porque es muy profundo. La idolatría es el ahora porque, en verdad, el servicio divino es un proceso. ¿Qué es el servicio divino? El servicio divino, el fin del servicio divino es el apego a Dios. ¿Qué es el apego a Dios? Ishtavut atzura, igualar la forma. Yo tengo una humanidad. Dentro de mi humanidad tengo una divinidad, una chispa divina. Yo no puedo conectar con Dios. Humano y divino son dos esencias distintas. Infinito y finito, no. Pero si yo revelo algo infinito dentro de mí, si yo revelo algo divino dentro de mí, elevo también mi humanidad a ser algo divino. Entonces ya soy algo divino que puede sí conectar con algo divino. Pero elevar lo humano, elevar lo material es un proceso que tarda mucho. Porque hay dos contrarios, material y espiritual dentro de mí, que están en un juego continuo, en un equilibrio continuo que necesita un proceso que se llama Ijud HaFahim. Recordar este concepto. La unificación de los contrarios. ¿Ok? Y es un proceso. ¿Pero qué dice la idolatría?
No hagas nada, no hagas proceso. Ahora disfruta, ahora ten experiencias espirituales acompañadas de experiencias carnales, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer a Dios material. Y con tu materialidad, sin necesidad de trabajar nada, lo contrario, puedes desbaratar tus rasgos de carácter, puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Ahora puedes simplemente conectar con eso material y también hacer fiesta y hacer todo lo que hicieron, ¿sí? En aquel momento también. Entonces, vemos que la idolatría es la cultura de la hora, el Egel, Ba'agalá, prontamente, ahora. ¿Cuál es el tikkun? Dijimos que la rectificación del becerro es los querubines, ¿ok? Los sabios nos dicen que la palabra keruv, ¿sí? Kaf, resh, bet, tiene las mismas letras que la palabra rejev, que significa carroza, un lugar donde uno puede montar en él, un lugar donde uno puede estar encima de él, ¿ok? Por eso está escrito que los querubines era algo en donde Dios, de alguna manera, estaba encima para montarse en ellos, de alguna manera, en la carroza divina, ¿sí? Cuando se fue el toro, el shor, el becerro, entró el querub, ¿okay? El querub es el lugar donde a partir de ahora se va a revelar la presencia divina. Por eso es que la presencia divina se revelaba justo entre los dos querubines que había encima del arca. Pero fíjense bien que la palabra Merkabah viene de una palabra muy importante que es murkav, algo que es complicado o compuesto por varias cosas. Es decir, no es simple, no es así como un becerro, no. Aquí hay composición, aquí hay algo más complicado, aquí hay un proceso que hay personas que van a tener que aguantarse. ¿Sí? Hay dos cosas separadas, dos cosas incluso contrarias, que ahora se tienen que mirar cara a cara. Los sabios nos dicen que los querubines del arca tenían uno cara de niña y el otro cara de niño. Sí, porque querubia también en arameo es niño. ¿Ok? Entonces tenían uno cara de niño, una cara de niña. Masculino y femenino, dos esencias contrarias, como está escrito en la Torá, que la mujer es Ezer Kenegdo, ayuda frente a él. Es decir, hay una contrariedad, hay esencias distintas que de repente se tienen que mirar. Y aquí hay algo que se llama un nisuin, una boda, un casamiento. Pero la palabra nisuin viene de la palabra nosé, que significa cargar algo, ¿sí? Aguantar algo. No es ya, hay que aguantarlo. Uno se tiene que aguantar a otro para que haya ese equilibrio del ijud entre los dos. Vemos que la revelación divina no viene del ya. No puede el Egel representar nunca la revelación divina. ¿Qué sí puede representar la revelación divina? Lo contrario. La paciencia, el proceso, el hecho de que dos contrarios ahora, dos esencias contrarias se miren e intenten unirse. En ese juego de nisuin, de casamiento, pero que también viene de la palabra no sé, aguante. En ese juego de aguante uno del otro, en ese choque que pueda haber, continuo, de repente, ahora, en esa merkabah, en eso murkab, en eso compuesto, puede haber, en ese juego puede haber un ijud de los contrarios, ijud afahim. Dice Dios, justo entre esto es que yo revelo la nebuá, mi palabra al mundo. Por eso Moshe escuchaba desde allí. Por eso es que hay tanta santidad en eso. Porque no hay nada más sagrado, no hay nada más santo que el ijud afahim. Una persona santa en la Torá no es una persona separada, ¿sí? No es una persona que no come, no es una persona que no está en el mundo, no. Nuestros santos eran personas que estaban en el mundo, que comían. Isaac, para bendecir a Jacob, tuvo que comer.
tuvo que comer mucho. 2 cabritos pidió que se le cocinaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la comida encontraba luz. Nuestros santos sabían luchar cuando era necesario. Nuestros santos sabían de las cosas que tienen que ver con este mundo, porque las sabían vivir con santidad. Pero es material y espiritual, es contrario, claro, pero es justo. En el Ijuda Afajim que se revela esa santidad, que esa es la gran santidad del Arca de la Alianza. Por eso está en un lugar tan sagrado, que solo se puede entrar algunos pocos, ¿sí? Los Kohanim Gdolim, los sumos sacerdotes pueden entrar allí. ¿Por qué? Y una vez al año. Es un ejemplo para explicarnos que ese es el fin de todo. Y que qué difícil es llegar allí en verdad. Pero se puede. Se puede. Y si alguien quiere hacer del arca algo vano, quiere hacer de esa unidad algo rápido, algo vano, que se puede tocar y transportar así rápido, eso es lo que le causó la muerte también. ¿Sí? A Uzá. Entonces tenemos que meditar en eso. Fíjate bien, por último, que la idolatría siempre iba acompañada de sexo. Siempre. Porque ¿qué es el sexo? El sexo es lo más contrario al amor. Cuando hablamos de sexo en el sentido material solamente. El sexo es el disfrute ahora. Quiero disfrute ahora. ¿Sí? Quiero saciar mi instinto sexual ahora. Sin embargo, el amor del nisuín, del casamiento, donde también hay sexo, también hay relación, es una relación distinta, que viene no de la hora, de un proceso de la sed, de aguantar, de elevar. ¿Sí? La sed también es elevar. ¿Ok? Entonces, es justamente lo contrario. ¿Cuánta gente, después de un mes de casados o un año de casados, ya no siento nada por él o ya no siento nada por ella? Porque no has entendido lo que es el amor. El amor es Ijuda Afajim. Es lo unir a los contrarios. Es completamente distinto de lo que pensabas. El sexo es que ahora vaya bien. Eso es la cultura del becerro. Que ahora disfrutemos. Ahora, todo ya. Para tener relaciones en un matrimonio, relaciones maritales exitosas, puede pasar mucho tiempo de conocernos, de entender lo que le gusta a uno, lo que le gusta a otro, de tener choques, Pero al final, en ese choque hay algo mágico que ocurre, que es una presencia divina que se revela. No en el ahora, el rápido. Eso es Hegel. Eso no tiene nada que ver con la santidad, no tiene nada que ver con la revelación divina. Así que, si queremos santidad, si queremos Kedushá, no tenemos otra opción. ¿Cuál es la gran enseñanza que aprendemos del Arca de la Alianza? Aprendemos a amar los procesos, más incluso que los resultados. Ese aguantar, ese esperar, ese saber que quiero llegar allí, pero cada paso, cada choque que tengo en el camino a llegar allí es justamente allí donde se revela la palabra divina. Dios no se revela solo en el resultado, y con esto termino con las palabras del rey David en el Salmo que dice: Asek Shamaim Shamata, miro al cielo y ahí estás tú. En lo ideal estás tú, en el resultado final estás tú. Pero no empieza todo por el resultado final. Atzia Sheol Henneka. Si pusiera mi lecho en el inframundo, también en el Seol, ahí también estás. En los Seoles, en los inframundos por los que tenga que pasar, las dificultades que tenga que pasar en el proceso, ahí también estás tú, no solo en lo ideal. Así que amemos los procesos y se nos revelará la presencia divina en cada momento de nuestra vida. Si te ha gustado este video, por favor, déjame en los comentarios, y me gustaría que escribieras en el comentario si te sientes identificado ya en presente. Amo los procesos y los resultados llegarán. Amo los procesos y los resultados llegarán. Si te ha gustado, dale like al video. No te olvides que en los comentarios tenemos
nuestro grupo de WhatsApp para que te unas a contenido inédito. Y sin más, después del like, suscripción y comentario, nos vemos en el próximo video. Shalom.